ellos ven a un Jesús distinto, a un Jesús glorificado, a un Jesús divino, a un Jesús totalmente distinto al Jesús que ellos estaban acostumbrados, con quien hablaban, dialogaban o compartían. Hay tantos detalles en esta historia que cada uno de ellos a mí me llama la atención. Y quiero comenzar por el primer detalle. ¿Cómo comienza su Biblia relatando esta experiencia? ¿Lo puede decir en voz alta? 6 días después. ¿Por qué no fueron 5 días después? ¿Por qué no fueron 7 días después? Aquí usted va a encontrar 2 números. El primero es el 6. Pero ¿por qué 6 y no 5? ¿O por qué 6 y no 7? ¿Por qué 6? Y me llama mucho más la atención que este hecho había sido avisado por Jesús y le había dicho que ellos verían el reino, que algunos de ellos verían el reino. Indudablemente se estaba refiriendo a esta experiencia. Pero lo curioso es, 6 días después, el 6, todos sabemos, es número de hombre. Diga conmigo, esta historia comienza con el número 6. Comienza con el número 6. El 6 es número de hombre, porque Dios creó al hombre en el día 6. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. En el capítulo 2 del Evangelio de Juan, vamos a ver que también hay vasijas. Y si usted va a Juan, capítulo 2, que entre paréntesis es el primer milagro que hace Jesús en su ministerio. En el versículo 6, ¿qué dice? Léalo fuerte como en su casa. Quiero que entienda algo. Todas las palabras y aún las comas y los puntos tienen un sentido en la escritura. No están allí por capricho, no están allí por un olvido, están allí porque Dios quiere que estén allí. Y si comienza esta historia usando el número 6, es porque algo nos va a decir y algo nos quiere compartir o nos quiere revelar el Espíritu Santo. Y cuando usted lee el 6 del capítulo 2 del Evangelio de Juan, se va a dar cuenta de un detalle, que son 6 tinajas llenas de agua, pero que después se convierten en vino. Y de allí muchos estudiosos y muchos escatólogos dicen que por eso que en los últimos tiempos, antes que el Señor venga, vendrá un avivamiento, porque esa agua se convirtió en vino. Y vino en la escritura significa fiesta, significa gozo, significa alegría. Entonces muchos llegan a la conclusión que esas tinajas, que son 6, están avisando algo, están diciéndole algo a la iglesia que la iglesia necesita entender. Entonces 6 tiene un sentido, primero, que es número de hombre. Y dice que 6 días después, y a mí me llama la atención que de acuerdo a lo que dice el apóstol Pedro, un día para el Señor son como 1000 años. 1000 años. Y 1000 años son, hablen como en la casa. Un día. ¿Ah? Y 1000 años son Un día. como un día. Como un día. Y quiero que capte solo esto.
6 días después Jesús se transfigura y da una manifestación de lo que será el reino de Dios. 6 días después. Ni 5 ni 7, 6 días después. Y cuando nosotros comenzamos a revisar la Escritura a la luz de lo que dice el apóstol Pedro, que un día son como 1000 años, llegas a esta conclusión. De Adán a Abraham hay como 2000 años. De Abraham a Cristo, 2000 más. Y de Cristo a nosotros, 2000 más. ¿Cuántos días irían allí? 6 días. 6 días. Eso quiere decir que estamos a las puertas de ver algo glorioso, algo maravilloso, Amén. algo distinto. Muchos de nosotros nos hemos familiarizado con el Cristo de sandalias, con el Cristo con los pies empolvados, con el Cristo de túnica, incluso con el Cristo azotado, con el Cristo de la corona. Nos hemos identificado con ese Cristo, el hijo de María, el hijo de José. Y fíjese que estamos errando el blanco cuando nuestra identificación está siendo con el Cristo encarnado y no con el Cristo resucitado. Amén. Es distinto el Cristo encarnado que el Cristo resucitado. ¿Se ha preguntado usted, por ejemplo, por qué Jesús no dio la gran comisión cuando Él era el Cristo encarnado y dio la gran comisión en los 40 días de resurrección? Eso quiere decir que la gran comisión de la iglesia está conectada con el Cristo resucitado. Ese era el mensaje de la iglesia. Todo lo que ellos predicaban, todo lo que ellos confesaban y todo lo que ellos anunciaban era al Cristo resucitado. Entonces tú tienes que conectar muy bien al Cristo resucitado con la gran comisión. Esa es la misión de la iglesia. Predicar a ese Cristo, al Cristo distinto, al Cristo diferente. Pero nos hemos familiarizado tanto con el Cristo encarnado, con el Cristo histórico, con el Cristo caminante, que nos olvidamos del Cristo milagroso. Porque el Cristo resucitado es un Cristo glorioso, es un Cristo todopoderoso, es un Cristo divino. Por eso está conectada la gran comisión con el Cristo resucitado y no con el Cristo encarnado. Entonces cuando Jesús dice toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra, y ahora vayan y hagan discípulos a todas las naciones, lo está diciendo pero como el Cristo resucitado, el Cristo que estuvo 40 días con sus discípulos, el Cristo que traspasó los muros y pudo comer con ellos, el Cristo de Lucas 24 que va con los caminantes y no sabían que era Jesús, porque el Cristo resucitado muchas veces se nos hace un Cristo desconocido. Esos dos caminantes habían estado en milagros con Jesús, habían compartido con Jesús. Mira, hay gente que se conecta con el Cristo encarnado y no conoce al Cristo resucitado. Estos caminantes, habiendo estado con Jesús, habiendo compartido con Jesús, le dicen, ¿y acaso tú no sabes lo que ocurrió acá? Eres el único forastero que no sabe que aquí murió el Mesías. Lo tienen enfrente y no lo ven. Iglesia, necesitamos abrir nuestros ojos. Lo tenemos enfrente y no lo vemos. Necesitamos que el velo se nos corra, que nuestros ojos se abran y que podamos entender que a través de la Escritura y la revelación de la Escritura nosotros podamos ver a ese Cristo resucitado. Si tú vas a Lucas 24 te vas a dar cuenta de un detalle. Cuando Jesús parte el pan y les da el pan y comen del pan, en ese instante dice que los ojos de ellos se abrieron y pudieron ver en ese momento al Cristo resucitado. Pero ya desapareció. ¿De qué te habla ese pan? Ese pan te habla de la palabra revelada.
La iglesia no solo necesita información de la Escritura, necesita la revelación de la Escritura. Mucha gente nuestra tiene mucha información, tiene mucha literatura.